El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En la liturgia de hoy, lunes 19 de noviembre, la Iglesia nos invita a perseverar en la conversión, en revisar nuestra vida constantemente para descubrir aquellas cosas que necesitamos cambiar. Todos necesitamos hacer ese examen de conciencia diario. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, que se divide en dos partes. La primera parte del capítulo 1, versículo 1, o sea, es el saludo inicial, son las primeras palabras del libro del Apocalipsis, versículos del 1 al 4, en donde nos encontramos con la primera bienaventuranza. El libro del Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas en total. Recuérdense que 7 es un número simbólico que significa plenitud, totalidad. De tal manera que el libro del Apocalipsis no es como muchas personas creen, un libro que pronostica desgracias, un libro que pronostica castigos, un libro que pronostica solo cosas malas. No, es un libro que nos habla de la esperanza, es un libro que nos habla de la plenitud verdadera. Y la segunda parte de esta primera lectura está tomada del capítulo 2, versículos del 1 al versículo 5 en su primera parte, que es la famosa carta a Éfeso, en donde el Señor le reclama a esta iglesia que ha perdido su amor de antes. Pero yo quisiera que fijáramos nuestra atención en ese itinerario de conversión que el Señor le marca a la iglesia de Éfeso. Le dice: date cuenta, descubre, fíjate, observa bien dónde has caído, arrepiéntete y luego obra, actúa, regresa a tu amor de antes. 3 palabras que marcan como un verdadero proceso de conversión: darnos cuenta, descubrir aquello que está mal, arrepentirnos, es decir, no sentir en ningún momento orgullo por las cosas malas que hacemos, sino todo lo contrario. Si descubrimos que es malo, poner los elementos necesarios para cambiar y luego empezar a actuar, no solo quedarnos en el arrepentimiento, sino en un verdadero cambio de vida. Luego está el Salmo 1. Te recuerdas que este es el Salmo que abre la puerta a los 150 salmos y que marca la diferencia entre vivir conforme la palabra de Dios, vivir conforme la voluntad de Dios y ser un hombre pecador, una persona que vive lejos de la palabra de Dios. Una invitación de parte del salmista a que nosotros le entreguemos nuestra vida y que encontremos nuestro deleite en hacer la voluntad del Señor. Y luego nos encontramos con el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 35 al 43, en donde se nos presenta el encuentro de Jesús con el ciego de Jericó, que Marcos le pone un nombre, Bartimeo, y que coloca el encuentro de Jesús con este ciego a la salida de la ciudad. Es decir, Jesús primero entra y después, cuando ya se va retirando, se encuentra con el ciego de Jericó. Sucede este acontecimiento. Lucas lo coloca en la entrada. El ciego está allí a la orilla del camino y Jesús va a entrar a Jericó. Y ese es el momento que Lucas coloca este diálogo, este encuentro, este milagro del Señor para el ciego. Lo interesante es la posición en la que Lucas coloca este acontecimiento. Lo coloca después del tercer anuncio de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Anuncio que termina diciendo con respecto a los 12 apóstoles que no entendieron nada. Por más que el Señor ya les había explicado 3 veces, por más que el Señor ya había pasado tanto tiempo con ellos, explicándoles, hablándoles, ellos siguen sin entender. Y Lucas coloca a este ciego
diciendo algo tan maravilloso como que el ciego solo escucha, pregunta qué es el ruido que se escucha, le dicen es Jesús de Nazaret el que va pasando, y él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente quiere callarlo, lo quieren frenar, y él dice que grita más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lucas lo que nos está mencionando es esa fe humilde, sencilla, que se requiere para descubrir al Señor. A veces podemos estudiar mucho de Dios, a veces podemos tener una experiencia de muchos años en el caminar del Señor, sin embargo ya perdimos la capacidad de ser sensibles ante la presencia del Señor y de descubrir nuestra necesidad de Dios. Sobre todo esa necesidad que nos menciona la primera lectura, la necesidad de conversión. Algunos ya estamos tan ciegos que no entendemos nada, que como estamos en las cosas de Dios, que como predicamos, que como compartimos el Evangelio, porque hemos estudiado la fe, nos vamos creyendo que no necesitamos de ese proceso, de esa interiorización. Por eso el Evangelio de hoy casi que nos avergüenza. Después de todo lo que explica Jesús de manera personal, no entienden. Y la fe sencilla, la fe humilde, la fe sincera, aquel que de verdad quiere encontrarse con el Señor, pone allí ese proceso de fe. Me impresiona cómo San Lucas resume la conversión de este ciego. En primer lugar, dice que le llama Mesías, le reconoce como el Hijo de Dios. También le da el título de Señor de su vida y luego empieza a darle gloria a Dios. Al igual que el libro del Apocalipsis, que nos dice conviértete y regresa a tu comportamiento primero. Es decir, que con tus gestos, que con tu manera de ser, que con tu manera de hablar, con tu manera de decidir, le des gloria a Dios. Que este día nosotros podamos comprender nuestra necesidad de conversión, observemos bien nuestra vida y cambiemos aquellas cosas que debemos de cambiar para que la gente cuando nos escuche hablar, cuando nos vea actuar, cuando vea nuestros gestos, cuando vea lo que pensamos, realmente le demos gloria a Dios, alabemos a Dios con nuestra vida, porque vamos dando testimonio de cambio, vamos dando testimonio de conversión. Que Dios te bendiga. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa de